Vamos con más información, amigas y amigos. El primer debate del proyecto de reformas a las leyes que rigen el sector público permitió abrir la discusión sobre temas que debieron ser regulados tras la aprobación de las enmiendas constitucionales en materia laboral. El derecho a la huelga, la sindicalización, así como lo relacionado a la contratación colectiva, fueron analizados en el curso del debate. Profundizaremos en este tema en nuestra primera entrevista. Margely Vázquez, doctora en jurisprudencia, máster en políticas públicas, asambleísta nacional por Alianza País, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Asambleísta Margely Vázquez, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Asambleísta, se efectuó ya el primer debate de este proyecto de reformas a las leyes que rigen el sector público. Temas como la sindicalización y la contratación colectiva estuvieron precisamente en el seno del debate hoy. ¿Cuáles son los argumentos que se expone desde la mesa legislativa? Bueno, el derecho a la organización de los trabajadores, de todos los trabajadores del sector público, para cumplir los dos objetivos fundamentales, que es la defensa de sus derechos y la mejora en los servicios públicos, se está incorporando en la LOCEP. El tema de la contratación colectiva está vigente para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que ingresaron al sector público antes de la enmienda. Después de la enmienda ya no existe contratación colectiva porque nosotros pensamos y estamos convencidos que los derechos no se negocian. Es decir, los derechos deben de estar estipulados en la Constitución y la ley. El primer punto, entonces, quienes se encontraban en este sistema de contratación hasta antes de diciembre del 2015 mantienen sus derechos al cual. Esto empieza a regir a partir del 21 de diciembre en adelante. Efectivamente, todos los trabajadores y trabajadoras del sector público que estaban regulados por el Código de Trabajo y que ingresaron al sector público hasta antes de la vigencia de la enmienda constitucional, continúan con sus derechos inalterables, tanto individuales como colectivos. Al hablar de derechos colectivos, estamos hablando de la contratación colectiva. Luego de la enmienda, ya no existe contratación colectiva, pero sí existe un derecho universal para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, que es el derecho a la organización y el derecho a la huelga. ¿Y cómo se van a organizar en ese primer punto? Bueno, con relación al derecho a la organización, en el proyecto de ley hemos establecido un procedimiento que es a través de la formación de un comité de servidores y servidoras públicas. Este comité, por mandato constitucional, será el organismo que va a representar a los trabajadores y trabajadoras del sector público para temas como, por ejemplo, para entablar el diálogo social. Diálogo social que lo estamos proponiendo debe de existir entre el empleador, que sería el Estado, y los trabajadores del sector público. También este comité de servidores y servidoras públicas es el ente encargado, es la organización encargada de poder hacer la declaratoria de huelga. Entonces, en el tema del derecho a la organización, se está creando esta nueva organización llamada Comité de Servidores y Servidoras Públicas, se está abriendo un paraguas que se lo denomina para que se entable un diálogo, que se lo denomina diálogo social, que también está estipulado en la Constitución de la República, y se está permitiendo que los trabajadores y trabajadoras puedan llegar a acuerdos, puedan llegar a negociar, puedan llegar a conversar con el empleador en temas como capacitación, en temas como la mejora en las relaciones de salud, en las relaciones laborales, en el clima, en el ambiente laboral, y sobre políticas públicas encaminadas a la inserción de los grupos vulnerables dentro de las correspondientes instituciones públicas. Asambleísta, ¿habría que hacer aquí un tipo de homologación, se puede entender así, o más bien diferenciación es la palabra, entre el comité y el sindicato? ¿Equivale a lo mismo? Porque el sindicato tiene esta personería jurídica, mientras que el comité, han dicho ya sectores sociales, sectores sindicales, que no equivale a lo mismo que un sindicato, sería mucho menor. No, para nada que sería menor. Nosotros cuando hablamos de sindicato estamos hablando de una organización de trabajadores y trabajadoras. Cuando hablamos de comité también estamos hablando de una organización de trabajadores y trabajadoras. ¿Es similar entonces? Es similar. ¿Con la misma personería Es similar. jurídica? Lo que le estamos dando es un nombre, así como ahora existen los sindicatos y existen los comités de empresas. El comité de empresa tiene funciones similares a las del sindicato.
Nosotros hablamos de centrales sindicales, por ejemplo, pero ahí también están involucrados los comités de empresas, que son las organizaciones de trabajadores. Acá lo que le estamos dando es un nombre que se denomina Comité de Servidores y Servidoras Públicas. También le podríamos haber llamado Sindicato de Servidores y Servidoras Públicas, pero creímos mejor... Porque creímos mejor que se lo llame comité. Actualmente los comités de empresas son aquellos que también representan en todos los temas laborales a los trabajadores y trabajadoras, y se llama comité, no se llama sindicato, y existe actualmente en las organizaciones de trabajadores, comité de empresas, y lo mismo comité, este tipo de comité sindical que se está formando o que ya están formados en las diferentes organizaciones de trabajadores, ahora nosotros queremos que se llame Comité de Servidores y Servidoras Públicas. Pero ya es un comité, es cuestión de nombre, no es cuestión de fondo. ¿No tiene que ver con un tema legal entonces? ¿No implicaría algún tipo de otra reforma que podría señalarse en alguna otra ley? No, porque estamos diciendo que son organizaciones de trabajadores con fines específicos. Acá el Comité de Servidores y Servidoras Públicas es una organización de trabajadores con fines específicos. Ahora bien, asambleísta, en el derecho a la huelga se establecen varias causales que podrían cumplirse o que se deberían cumplir para que una empresa pueda precisamente reclamar este derecho a la huelga. Bueno, las empresas... los trabajadores y trabajadoras de las instituciones públicas tienen derecho a la huelga, que los estamos insertando, constitucionalmente lo tienen, y ahorita estamos insertando ese derecho en la norma. Lo que estamos poniendo allí son causales para la huelga. ¿Para que puedan cumplir o para que puedan reclamar? Para que puedan declarar la huelga. Tienen que estar dentro de estas causales que estamos señalando en la ley. Cuando el patrono quiera, que en este caso es el Estado, quiera volver o quiera privatizar las instituciones públicas, quiera volver a la contratación por horas, quiera volver a la tercerización, a la intermediación laboral. Si quiere volver a esto, el patrono, que en este caso el patrono es el Estado, se puede declarar la huelga. También se puede declarar la huelga cuando exista desacato. ¿Desacato ante qué? Nosotros estamos poniendo dos figuras fundamentales que ya están en el Código de Trabajo, que nosotros las insertamos con la Ley de Justicia Laboral, que es el despido ineficaz para los dirigentes sindicales y el despido ineficaz para las mujeres embarazadas. Estas figuras las estamos trasladando también a la LOCEP. Entonces, cuando haya un desacato, un no cumplimiento del empleador en el reintegro, por ejemplo, de un dirigente sindical, en el reintegro de una mujer embarazada, este desacato también puede llevar a que se haga una declaratoria de huelga. Y otra de las causales para que se declare la huelga es que en el diálogo social no se llegue a acuerdos. Si no se llega a un acuerdo, entonces también puede haber una declaratoria de huelga. ¿Tienen que necesariamente cumplirse con estos puntos para que una empresa pueda declararse en huelga, una institución pueda declararse en huelga? Exactamente, para que los trabajadores y trabajadoras de una institución del Estado puedan declararse en huelga, tienen que estar inmersos dentro de una de las causales. ¿Una de las causales o todas? No, dentro de una de las causales, cualquiera de estas. No pueden hacerlo porque sí, siempre tienen que haber causales para declarar una huelga. En función de ello, pues nosotros hemos señalado estas causales para que puedan tener y ejercer ese derecho a la huelga. ¿Cómo podrán ejercer ese derecho a la huelga? ¿Será dentro de la institución o en horas de trabajo, en horas que no estipulen el horario de trabajo, por ejemplo? Bueno, hemos establecido principios fundamentales. Hay instituciones que la Constitución misma establece que no pueden paralizarse, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la educación. No pueden paralizarse, ese es un mandato constitucional y nosotros mal podríamos en una ley irnos en contra del mandato constitucional. En otras instituciones tampoco contemplamos el hecho de que puedan hacer una paralización total, pero sí pueden hacer o ejercer su derecho a la huelga prestando servicios mínimos. En otras instituciones que no son las que se prohíbe la paralización. Por ejemplo, se quieren los servidores del registro civil hacer huelga por cualquiera de las causales enunciadas anteriormente. Tienen que seguir prestando en todo el país los servicios mínimos, o sea, no podemos dejar de prestar el servicio de dar una partida de nacimiento, una partida de función, de celebrar matrimonios. No pueden cerrar la institución. No se puede cerrar la institución, ninguna institución pública se puede cerrar, toda vez que estamos considerando que el derecho colectivo, el derecho de todos los ecuatorianos y ecuatorianas prima sobre el interés individual. Pero uno podría entender entonces, en este mismo ejemplo,
que los trabajadores del registro civil podrían paralizar, en el caso de serlo, fuera de los horarios de trabajo, es decir, pasar las 16 horas. Podrían hacerlo fuera del horario de trabajo, pero de hacerlo en el horario de trabajo tienen que garantizar la prestación de los servicios mínimos. Durante un tiempo, ¿cómo se va a observar esto eso? lo va a regular el Ministerio de Trabajo, dependiendo de cada institución. Muy bien. Eso lo podrán observar entonces seguramente, de acuerdo, seguramente lo emitirá el Ministerio de Trabajo, en este caso un acuerdo ministerial para regular cada una de las instituciones. El Ministerio de Trabajo va a regular cómo se debería de aplicar porque una institución es diferente a la otra. Finalmente, asambleísta, sabemos que usted está un poco delicada de salud. Finalmente, estas observaciones serán remitidas a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, asambleísta. ¿Y se tiene ya previsto alguna fecha para cuándo estaría listo el informe para segundo debate? No puedo adelantarme a darles fecha, sin embargo vamos a trabajar todo este mes de manera consecutiva, 2 sesiones por semana para tratar de tener el informe para segundo debate lo antes posible. Muy bien, gracias asambleísta Marjely Vázquez y mejórese también. Gracias por estar con nosotros a pesar que está un poco delicada de salud. La asambleísta Marjely Vázquez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional.